El Evangelio de Juan revela muchas de las obras y dichos de Jesús que no se encuentran en los demás evangelios. Juan escribió todas estas cosas como pruebas de la deidad de Jesús. Ahora le invitamos que se una con nosotros mientras el doctor Otto Arango nos guía en este estudio profundo de este libro tan importante. Juan capítulo 10 registra el séptimo discurso de Jesús en el Evangelio de Juan. El primero de ellos ya lo estudiamos en capítulo 3, sobre el nuevo nacimiento en su diálogo con Nicodemo. En capítulo 4, sobre el agua de vida, cuando entabló esa conversación con la mujer samaritana. En capítulo 5, su tercer discurso, que fue básicamente un discurso de defensa de su persona y autoridad con los líderes religiosos, como consecuencia de haber sanado a un paralítico en Betesda el día sábado. En capítulo 6, su cuarto discurso, donde él se identifica literalmente con el maná del Antiguo Testamento, y él afirmó: yo soy el pan de vida. En capítulo 7, durante la fiesta de los tabernáculos, nos dice Juan capítulo 7, versos 37 al 39, que en el último y gran día de la fiesta, es decir, en el momento climático de esa fiesta, Jesús alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Se identificó con el agua de vida. En capítulo 8, al finalizar la fiesta de los tabernáculos, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y después de resolver el problema, él presenta su sexto discurso, que es un discurso sobre una defensa de su verdadera identidad, su verdadera eternidad. Habla de los verdaderos hijos de Dios. Y él declara: yo soy la luz del mundo. Ahora, en Juan capítulo 10, como consecuencia de la sanidad realizada en el hombre ciego de nacimiento, Jesús nuevamente va a discursar, y su discurso tiene que ver cómo tener, o el secreto de la vida abundante. Y para esto él va a utilizar su tercera y su cuarta afirmación: yo soy la puerta y yo soy el buen pastor. En Juan capítulo 10 encontramos a Jesús estableciendo estas dos verdades: yo soy la puerta y yo soy el buen pastor. Para entender el capítulo 10, vamos a ver tres aspectos de este capítulo. Versículo 1 al 6, la relación del pastor-oveja. En versículos 7 al 10, los recursos del pastor. Y los versículos 11 al 18, la responsabilidad del pastor. Permítame sugerir que los primeros versículos 1 al 6 sucede muy tempranos, en horas de la mañana, cuando el pastor se identifica con sus ovejas. Los versículos 7 al 10 tienen lugar alrededor del mediodía, y los versículos 11 al 18 en horas de la tarde. Como consecuencia de su séptimo discurso, los versículos 19 al 21 nos van a mostrar la reacción nuevamente de los líderes religiosos que escucharon este mensaje. Ahora, hay que entender el trasfondo del capítulo 10, porque cuando Cristo se identifica como el buen pastor, como el pastor de las ovejas, su trasfondo tiene que ver con el Antiguo Testamento y el concepto que tenían los del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Salmo 23, Jehová se identifica como el buen pastor. Cuando el salmista dice: Jehová es mi pastor. El Salmo 79, el Salmo 80, el Salmo 100, Isaías 40:11, identifica a Dios en el Antiguo Testamento bajo la figura del pastor. Es decir, que cuando Cristo se apropia esta figura y afirma, él nuevamente se está identificando con Jehová del Antiguo Testamento. Ahora, ¿recuerdan ustedes en capítulo 9, verso 34, cuando Jesús sanó al hombre ciego de nacimiento? ¿Qué sucedió con el hombre?
En verso 34 de capítulo 9 dice, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Es decir, el hombre ciego de nacimiento fue expulsado de la sinagoga. Ahora Cristo aprovecha esa situación y presenta su séptimo discurso, que tiene que ver con la relación pastor y oveja. Y básicamente lo que Cristo va a enseñar es un repudio, un rechazo, una corrección si quiere, o una reprensión a los líderes religiosos, quienes, entre comillas, se consideraban los pastores de Israel. El hombre ciego de nacimiento fue expulsado por haber recibido la vista por parte de Jesús. Y ahora Jesús nos enseña sobre cómo tener la vida abundante. Versículo 1 al 6. Veamos la relación pastor-oveja. Por ejemplo, en América y en los países latinoamericanos, los ganados donde se crían ovejas es muy distinto a la forma en que se crían las ovejas en Palestina. Por ejemplo, en nuestros países utilizamos las ovejas como comestibles para comerlas. Pero en Palestina, en la nación de Israel, una oveja podía durar años en el ganado con su dueño, a tal punto que por tanto tiempo de vida de la oveja y esa relación del pastor con la oveja, el pastor le ponía nombres, pata blanca, oreja negra, y había una familiaridad, había una relación muy estrecha entre el pastor y las ovejas. En versículo 1 al 6, el Señor va a responder y va a reprender en su séptimo discurso a los líderes religiosos. Y él va a hablar ahora de la relación vital que debe existir entre el pastor y las ovejas. Versos 1 al 6. Cristo dice, de cierto os digo. Recuerden siempre la doble fórmula, amén, amén. Es una fórmula característica del apóstol Juan. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Indirectamente le está diciendo a los fariseos, ustedes son ladrones y salteadores, porque yo que soy la puerta no me han querido aceptar, pero este hombre ciego que aceptó el milagro y me confesó, él sí ha entrado por la puerta correcta. Verso 2, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿Se da cuenta la relación vital del pastor oveja? Él conoce las ovejas, le oyen y distinguen su voz. A esta llama por nombre, las saca, si quiere, las pastorea. Verso 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Es decir, el pastor en su relación con las ovejas, hay una relación tan íntima que el orden correcto es que el pastor es el guía. El pastor dirige a las ovejas, no las ovejas al pastor. En estos días realmente en las iglesias hay un trauma tremendo. Si usamos correctamente la enseñanza en el séptimo discurso de Jesús, el pastor es el que dirige las ovejas, no las ovejas al pastor. Y aquí Cristo dice que cuando el pastor tiene una relación estrecha con las ovejas, él siempre es el que dirige, es el que guía, y las ovejas le siguen. Verso 5, mas al extraño, los extraños aquí son los líderes religiosos que han expulsado al hombre ciego, que recibió la vista. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él. Note, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Quién es la voz de los extraños? En el contexto del discurso de Jesús, él habló de ladrones, salteadores y extraños. Realmente, los ladrones, salteadores y extraños son los fariseos, los líderes religiosos, que en vez de aceptar las maravillas y las señales de Jesús, y en vez de aceptarlo como el Mesías, todo lo contrario, lo rechazaron. Verso 6. Esta alegoría, el texto original más bien dice esta parábola, les dijo Jesús. Pero ellos no entendieron
¿qué era lo que les decía? Ellos son los líderes religiosos. Así que versículos 1 y 6, en el séptimo discurso de Jesús, Él nos presenta la relación vital que debe existir entre pastor y oveja. Y básicamente los pormenores de los primeros 6 versículos son las cosas que tienen lugar muy temprano en la mañana entre el pastor y las ovejas. Vamos a notar algo que en el capítulo 10 de Juan, del versículo 1 al 21, hay una serie de palabras que se repiten que son muy importantes. Ladrón se va a mencionar 3 veces en esta porción. Pastor 6 veces, puerta 4 veces y ovejas 15 veces. Es decir, que en este discurso tiene mucha importancia, es una importancia vital la relación pastor-ovejas. Ahora bien, en Juan capítulo 10, Cristo va a hacer 2 afirmaciones más. Hemos visto cómo Juan registra las afirmaciones de Jesús. La primera de ellas, yo soy el pan de vida, Juan 6:35. La segunda, Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. La tercera, Juan 10:9, yo soy la puerta. Y la cuarta, Juan 10:11, yo soy el buen pastor. Así que en estas afirmaciones, nuevamente recuerde la fórmula yo soy. Yo soy es la traducción en el idioma griego del hebreo Jehová. Así que Cristo siempre se apropió ese título. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Los líderes religiosos, todo lo que tenían que hacer era aceptar. Ya tenían las pruebas, ya tenían las evidencias, ya fueron testigos de los milagros, de las maravillas, pero rechazaron al pastor. Ahora, en versículo 7 hasta el versículo 10, vamos a ver los recursos del verdadero pastor. Y el verdadero pastor, mire lo que hace, versos 7 al 10. Volvió pues Jesús a decirle, otra vez la doble fórmula, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. En los días de Jesús, el pastor literalmente era la puerta. Y dice el verso 8, todos los que antes de mí vinieron, Cristo no está hablando aquí de los profetas, ni de los grandes líderes de Dios en el Antiguo Testamento. Él está refiriéndose aquí en verso 8 a los líderes religiosos que han rechazado quién es Él. Verso 8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón, en el contexto nuevamente, son los religiosos. No viene sino para hurtar y matar y destruir, ¿no es cierto? Ese es el interés de los religiosos. Las personas religiosas que rechazan de veras la fe del Señor, todo lo que hacen es procurar sus propios beneficios. No tienen el más mínimo interés en las ovejas, espiritualmente hablando. En capítulo 5, cuando el Señor sanó al paralítico en Betesda, ¿cuál fue la reacción de los religiosos? No te es lícito llevar tu lecho en día sábado. Debes quedarte enfermo. Esa es la única solución que a veces dan los religiosos. En capítulo 10, en capítulo 9, cuando Cristo sana al hombre ciego de nacimiento, en vez de gozarse y regocijarse, lo que hacen es que expulsan al hombre de la sinagoga. Por eso Cristo dice, verso 10, el ladrón, el contexto es los líderes religiosos, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero yo he venido, de manera en particular es la idea, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La palabra aquí, abundancia, puede ser traducida para que tengan calidad de vida, para que tengan una vida realmente de satisfacción. Cristo dice que Él vino, se identificó como el gran pastor del Salmo 23, para que el que en Él crea tenga vida abundante, vidas de satisfacción, vida realmente de calidad. Y esto realmente fue lo que los líderes religiosos contemporáneos, dentro de su ceguera, no pudieron proveer al pueblo de Israel. En versículo 11 al 18, veamos las responsabilidades del pastor.
Y por lo general esto sucede en horas ya de la tarde, cuando el pastor recoge su ganado. Verso 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Una de las responsabilidades que identifica al pastor verdadero es que pone su vida por las ovejas. Verso 12. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Verso 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Esa relación vital, esos recursos vitales y esa responsabilidad del pastor con las ovejas es lo que hace que el pastor conoce a las ovejas, pero que las ovejas conocen al pastor. Versículo 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Varias veces el Señor va a mencionar que el verdadero pastor es uno que pone su vida por las ovejas. En otras palabras, es uno que está dispuesto a sacrificarse a sí mismo por las ovejas. Verso 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. En el séptimo discurso, Cristo habla sobre la vida abundante. Se identifica como la puerta verdadera y el pastor verdadero. Y él discute sobre las responsabilidades, sobre la relación y sobre los recursos del pastor. Noten ahora la reacción de los líderes religiosos. Verso 19 al 21. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Cristo está hablando de ladrones, salteadores, asalariados, engañadores, y básicamente es el repudio y la reprensión a los líderes religiosos. Noten cuando él concluye su sermón, cómo reacciona la gente. La gente entendió. Verso 19. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, todavía persistían en su rechazo. Demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Pero noten el verso 21. Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos al ciego? Por eso el sermón del capítulo 10 sobre cómo tener la vida abundante, en la cual Cristo se identifica como el buen pastor y la puerta, es un repudio, es una reprensión durante la fiesta de los tabernáculos a los líderes religiosos por su rechazo abierto a recibir a Jesús como el Mesías enviado por Dios. Y en el estudio mismo de esta porción hay cosas interesantísimas. Y una pregunta que debemos hacernos, aún estudiando la Escritura, ¿es Jesucristo mi pastor? ¿Soy yo una de sus ovejas? ¿Puedo yo distinguir la voz del Señor? Porque el texto dice que el Señor conoce a sus ovejas, pero que sus ovejas conocen al Señor. Es decir, en la relación vital pastor-oveja es una de carácter sensitivo, de obediencia, de confidencia y de aseguranza. Es esa la relación que podemos nosotros describir entre nosotros y Jesús, el buen pastor. En cuanto a los recursos del pastor, podemos reconocer realmente que el Señor es el que tiene los verdaderos recursos, como aquel que lo identifican como el gran pastor. El salmista David pudo decir con toda propiedad y con toda seguridad, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es decir, si Jehová es mi pastor, Él tiene todos los recursos para suplir mis necesidades. Y realmente el Señor Jesucristo vino como el gran pastor a dar su vida por nosotros, para que nosotros tengamos vida abundante, calidad de vida, vida de satisfacción.
Usted puede continuar este estudio al repasar el cuestionario que se incluye en la guía de estudio. Tome tiempo para estimar la importancia de esta lección.